Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Estamos en el curso online internacional sobre escritores y en este curso estoy dándole algunos datos a los participantes para que entiendan que los escritores no solamente pasamos el tiempo escribiendo, hay otras actividades que tenemos que hacer para ganar el sustento que limita las tareas del escritor. Hay países donde los escritores hacen sus libros, lo envían a una editorial y esa editorial, si lo aprueba, se encarga de vender, distribuir, hacer la propaganda. Aquí el escritor tiene que hacer todo. Tiene que buscar dinero para pagar la impresión de los libros, tiene que venderlo, tiene que hacer la propaganda y tiene que hacer todo. Les voy a contar cuando regresé de Europa, después de estar 12 años viviendo en Bélgica, en la cual desempeñé el cargo de secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería. Regresar al país después de 12 años que había perdido muchas relaciones familiares, de amigos, de compañeros de trabajo. Me incorporé a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, ahora clasista, CAS, como colaborador para ayudar en las tareas que fueran necesarias en el movimiento sindical. Las centrales sindicales dominicanas me nombraron representante de los trabajadores en la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversiones en el Sistema de Seguridad Social que funciona desde la Superintendencia de Pensiones, SIPEN. Ahí estuve 2 años por manejo de varias empresas y algunas actividades no muy claras. Después de 2 años tuve que salir de esa institución representando a los trabajadores. Fundé la Academia Humanista. Hay un grupo de personas que tenemos la idea que si las personas que estamos preparados o capacitados para educar, debemos dar clases, sea en una casa de familia, sea en un salón, donde quiera. Si en la República Dominicana hubieran tantas escuelas como hay bancas, este fuera un país en desarrollo. Pero hay muchas personas que solamente dan clases si le pagan y si le pagan bien. Pero la educación tiene que ser libre, democrática, y todas aquellas personas capacitadas. Y un grupo formamos la Academia Humanista. Entré a dar clases en el Instituto Dominicano de Periodismo con el doctor Salvador Pitaluga Nivar y después de su fallecimiento con el profesor Adriano de la Cruz. Eran clases los sábados que me permitía hacer otras actividades. Llegué a ser no solamente miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores, sino al fallecimiento del doctor Pitaluga, que fue reemplazado por el doctor Pablo Nadar, pero duró poco tiempo, y pasé a ser presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, ACPE, que ahora se cambió el nombre y se llama Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ACP. Me integré como adulto mayor a la Comisión Latinoamericana de Trabajadores Pensionados, Jubilados y jubilados. Realizamos un congreso en Curazao con las organizaciones latinoamericanas. Fui aquí de la República Dominicana, acompañado por Nélida Marmolejo, directora de la DIDA, y me eligieron presidente de ese consejo
Latinoamericano de Trabajadores, de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, CLAJUPAN. Soy miembro del Comité Ejecutivo de la CAS porque en los estatutos de esa confederación se establece que los ex secretarios generales pasan a ser miembros de derecho al Comité Ejecutivo con derecho a voz, sin voto. Los anteriores secretarios generales, Henry Molina, Fernando Guante, Jesús Caminero, fallecieron y soy el único ex secretario general que queda activo y soy miembro del buró y del comité ejecutivo en esa condición. Comencé en el 2008 a trabajar en la DITA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, y ahí trabajo en el Departamento de Comunicaciones. Escribo para varios periódicos nacionales, especialmente Acento y El Caribe de la República Dominicana, Wall Street Internacional y Catolinet, que son revistas digitales internacionales. Pero lo que le interesa es qué hago como escritor. Pero para explicar lo que usted hace como escritor, tiene también que explicar qué otras cosas hace. Cuando regresé de Europa en el 2004, me interesó saber cuáles eran las editoriales o las impresoras que estaban trabajando en nuestro país. Reuní algo para hacer un libro que pudiera ayudarme a mi labor de escritor. Escribí este libro que se llama Arte, Filosofía y Política según el pensamiento de Jacques Maritain. Este era un manual que yo tenía para dar clases en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino para explicar la doctrina social cristiana y para explicar el pensamiento y la acción de Jacques Maritain. Hice un libro en la editorial Argos, que es de letra gráfica y cuyo presidente Orlando Hinoa nos une una amistad, además de los trabajos editoriales que él puede hacer. Los primeros libros que hice aquí en la República Dominicana, después que regresé de Europa, fue ese libro, Arte, Filosofía y Política. Después publiqué este libro que se llama Pensamiento y Acción. Son 19 personajes que han sido coherentes en el pensamiento y en la acción, y que yo admiro y respeto, porque no son personas que dijeron una cosa e hicieron otra, sino que hicieron lo que explicaban, lo que publicaban y lo que decían. El genio del cristianismo, Chateaubriand, que fue un escritor que escribió El genio del cristianismo, el padre Lacordaire, francés, que fue de los creadores de lo que se llamó el catolicismo social, Federico Ozanam, un modelo de laico, el laico más lúcido que ha existido, Monseñor Ketteler, un obispo alemán, Léon Blois, un escritor francés, Mahatma Gandhi, sobre la no violencia activa, Alberto Hurtado, un sacerdote chileno que ahora es santo de la Iglesia Católica, Robert Schuman, que es de los creadores de la Unión Europea, Jorge Lapira, el alcalde de Florencia, José Cardín, el creador de la Juventud Obrera Cristiana, Emmanuel Mounier, el teórico del personalismo, Jacques Maritain, el del humanismo integral, Konrad Adenauer, estadista alemán, Tristán de Ataíde, filósofo brasileño, Martin Luther King, sobre los derechos civiles, Aristide Calvani, filosofía del trabajo, Jaime Castillo Velasco, sobre derechos humanos, César Chávez, sindicalista y emigrante, quien organizó a los mexicanos que trabajan en los campos de los Estados Unidos, Mamá Tingó, una dirigente sindical campesina,
Lex Walesa, sindicalista que transformó la política y el sindicalismo a nivel mundial, y Emilio Maspero como un modelo de sindicalista. Ese libro tuvo mucha demanda, pensamiento y acción. Después publiqué este libro sobre el sindicalismo en la República Dominicana. Es los datos biográficos más importantes sobre la historia del sindicalismo desde los antecedentes, la biografía de José Eugenio Cunjar, que fue el pionero en el movimiento obrero antes de Trujillo, Mauricio Báez, el luchador durante la dictadura de Trujillo, y después todo el proceso del movimiento sindical, escrito en orden cronológico sobre la situación económica, el sistema de seguridad social, el entorno internacional, el sindicalismo, la educación y unas conclusiones sobre el sindicalismo dominicano. Posteriormente escribí otro trabajo que se llama El trabajo social. Yo estoy graduado de trabajo social, estudié en Bélgica, en la Universidad Católica de Namur, durante 5 años, haciendo curso, intercambiando con mi trabajo. Son cursos con una dinámica para adultos mayores, para personas adultas, y que tienen una dinámica de estudio que no es presencial todo el tiempo, sino los fines de semana. El trabajo social es un instrumento en el cual enseña que los trabajadores sociales empoderan a los usuarios de sus derechos. Eso me di cuenta en Europa de que la mayoría de los sindicalistas estudiaban trabajo social, y me gradué en esta Universidad Católica de Namur, y el trabajo social, este libro que tiene un prólogo de Nércida Marmolejos y que fue presentado en la Universidad Católica Madre y Maestra por Rafael Toribio, quien fue rector de INTED, de la Universidad INTED. Después escribí otro libro sobre los organismos genéticamente manipulados, OGM. Este es un problema a nivel mundial que en la República Dominicana todavía no se conoce. Empresas como Monsanto, Novartis y otras más usan la manipulación de la genética, primero en la agricultura, para producir más. Por ejemplo, el maíz, que sufre de las plagas normales, esto se le pone un pesticida a la semilla y no sufren pestes, pero las personas después se comen eso también. Entonces hay una manipulación en la agricultura y en la alimentación. La mayoría de los productos están genéticamente manipulados. Quiere decir, manipula la semilla, para decir una cosa entendible, y esa semilla va reproduciendo más grande y con mayores posibilidades de crecimiento. Pero nadie sabe lo que estamos comiendo. Estas empresas se habían dedicado anteriormente a crear pesticidas para matar animales, bestias, mosquitos y muchas cosas. Y esto es un problema que no se ha estudiado profundamente. Los organismos genéticamente manipulados es una revolución que ha cambiado el mundo de la producción agrícola, que se utiliza en la industria farmacéutica también y en otros medios. Después, en los cursos que daba en la Academia Humanista, dábamos un curso de cómo escribir. Y una de las cosas que explicábamos es cómo escribir una novela. Y yo me dispuse a escribir una novela para dar ejemplo a mis alumnos de cómo se debe escribir una novela. Y escribí una novela que se llama Mirar siempre adelante. Está escrita en el género de realismo crítico. Quiere decir,
está basada en hechos reales, con nombre de personas reales y hechos que fueron comprobados o que yo conocí de primera mano. No es el realismo mágico como escribe Vargas Llosa, Isabel Allende, Gabriel García Márquez y otros grandes escritores. Esto es diferente porque es el realismo crítico, quiere decir, es ver la sociedad desde un punto de vista crítico, partiendo de la realidad. Esta novela, Mirar siempre adelante, tuvo mucha acogida, se agotó muy rápidamente y era para explicar cómo se escribe una novela. Y está escrita, como expliqué, en el género de realismo crítico. Después escribí este libro, Los adultos mayores. Como soy presidente de la Central Latinoamericana de Trabajadores, Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, debía escribir un libro que explicara qué son los adultos mayores. Y aquí se explica, primero, qué significa ser adulto mayor. ¿Cuál es el problema del envejecimiento? El envejecimiento no es una enfermedad, es algo natural que debemos aceptar, y dichosos aquellos que llegamos a ser adultos mayores. Entonces hay una explicación del problema del envejecimiento, los problemas que tenemos los adultos mayores, que son fundamentalmente sobre la salud. Nos deterioramos más en materia de salud, y la alimentación, no podemos comer como comíamos cuando éramos jóvenes. Pero además explica cómo funciona la Clat-Huban, cuáles son los problemas que hay en materia de relaciones sexuales de los adultos mayores, de las relaciones de los adultos mayores entre sí, y fundamentalmente los conocimientos del envejecimiento. Estos libros los escribí desde el 2005 al 2016. Fueron todos impresos en la letra gráfica, la imprenta de mi amigo Orlando Hinoa. Y en nuestro ambiente el oficio de escribir es muy complicado. En otros países hay más facilidades, pero quiero repetir lo que pasa en República Dominicana. Primero, los escritores aprendemos leyendo, no hay una escuela, no hay donde formarse. Los grandes escritores dominicanos se han formado con la lectura. Algunos han tenido el privilegio de estudiar en Cuba, estudiar en Francia, donde hay escuela especializada, pero la mayoría no, la mayoría hemos leído. Pero ¿qué pasa? Si usted va a escribir un libro, ¿quién se lo va a costear? Usted tiene que buscar de sus fondos el costo del libro. Normalmente todos los libros aquí se paga el 50% cuando usted ordena la impresión o la diagramación, y 50% cuando se lo entregan. Pero cuando le entregan usted no tiene dinero y tiene que salir a venderlo. ¿Y qué pasa en el mercado? Los mejores amigos quieren que usted les regale el libro y se sienten muy orgullosos cuando le regalan un libro, pero no saben el sacrificio y el costo que ha hecho el escritor para imprimir ese libro. Pero además a los amigos no es solamente regalarlo, hay que autografiarlo, hay que firmarlo, hay que dedicárselo y a veces hacerle hasta elogio al que recibe el libro. Por eso pocas personas se dedican a escribir y a publicar libros. Las personas que tienen dinero, que no les cuesta mucho la impresión de un libro, pueden imprimir, pueden hacer cualquier cosa, porque eso no es nada. Pero la mayoría de los escritores somos pobres, no somos grandes personas, no son personas con dinero, adinerados. Y ese es uno de los problemas grandes de quién financia los libros en nuestro país. Ahora que estamos en el coronavirus, que hay
un estancamiento a todos los niveles, no es el tiempo modelo para hacer, porque nadie está comprando ni vendiendo libros, o muy escasamente. Pero el negocio de los libros, para una persona pobre que tiene que trabajar y de su trabajo sacar dinero para imprimir un libro o dos y después salir a venderlo, ustedes saben cuánto cobra una librería para vender sus libros. Usted tiene que enviárselo a consignación. La consignación quiere decir, usted le entrega, digamos, 10, 20, 30, los libros que ellos quieran, y ellos los tienen. Y después que lo venden, ellos se ganan el 45% de cada libro que ha vendido. Quiere decir que a veces el dinero que usted recibe es menos del costo que usted ha pagado por la impresión de los libros. Es una situación muy difícil para los escritores dominicanos. ¿Cuántas personas tienen inédito 1, 2, 3 y 4 libros que no lo pueden imprimir porque no tienen dinero? Entonces esos son de los problemas. En este curso sobre escritores, uno de los problemas que tenemos que estudiar precisamente es eso. No basta como en otros países que usted tiene una obra que lo envía a una editorial, es una buena obra, la editorial se dedica a la impresión, a la propaganda, a la difusión, a la venta, y después le da o al principio o al final una cantidad de dinero. Y hay escritores que viven muy bien con un solo libro que sea bestseller o un libro extraordinario. Y aquí hay libros extraordinarios, hay escritores que escriben buenos libros, pero económicamente nos va mal a todos los que publicamos libros. Entonces hay promotores en nuestro país. Isael Pérez es una persona dueño de Editorial Santuario, que se dedica a ayudar a los escritores pobres a hacer una cantidad menor de libros y de otras facilidades para vender. Pero en términos generales, la situación económica de los escritores es muy lamentable, porque no hay una protección, no hay una promoción de su libro. Algunos tenemos porque somos periodistas y publicamos en los medios de comunicación, los periódicos, las revistas nos hacen caso, publican algunas de las cosas que nosotros hacemos para promover nuestras ideas, nuestros escritos, nuestros libros, pero en términos generales es una situación muy lamentable. En esta ocasión les he hablado los libros que escribí y publiqué desde 2005 al 2016. En esos años escribí la novela Mirar Siempre Adelante, Los Adultos Mayores, Los Organismos Genéticamente Manipulados, El Trabajo Social, El Sindicalismo en la República Dominicana, Pensamiento y Acción, y Arte, Filosofía y Política, según el pensamiento de Jacques Maritain. Es una gran obra el poder publicar un libro en la República Dominicana, y haber podido yo publicar eso sin ninguna cooperación de ningún gobierno, ni de ningún empresario, ni de ninguna institución, con el esfuerzo propio. Yo me siento muy orgulloso porque lo que he hecho, lo he hecho con la ayuda de Dios y con el esfuerzo propio. He tenido la virtud de tener tiempo suficiente para dedicarme todos los días a leer y a escribir. Poco o mucho, lo que pueda hacer es una obra que merece. Por eso en mis años de escritor he podido publicar más de 60 libros, pero ha sido a costa de esfuerzo y sacrificio personal, en lo económico, en lo social también, y en la parte humana, porque hay que sacrificar muchas cosas para uno poder dedicarse a escribir. En este curso online sobre escritores, después les voy a hablar sobre cosas de mayor actualidad, especialmente sobre libros digitales.
tengo 30 libros digitales y después le voy a explicar los libros digitales y los libros que he escrito en los últimos 2 años, también físico. Y eso será en otra ocasión dentro del curso online internacional sobre escritores.